Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. La imagen de la semana es en realidad un video, un avance de la película Un disfraz para Nicolás. Sí, es una película animada de Disney, pero que le presentamos aquí por tres razones. La primera es que es una obra dirigida por un mexicano, Eduardo Rivero, y escrita por otro mexicano, Miguel Ángel Uriegas. La segunda razón es que la película ganó el pasado fin de semana el galardón a mejor largometraje del año en la cuarta edición de los premios Quirino en Tenerife, España. Muchas felicidades. Y la tercera causa es que se trata de un cine de inclusión, bien abordado, sin estigmas. Es más, en la película ni siquiera se menciona que su protagonista, Nicolás, tiene síndrome de Down y quien, con la ayuda de disfraces que le dejó su madre como un grato recuerdo, se embarca, así se dice, en una gran aventura. En contraste, la entrevista sobre un tema también muy relevante de la agenda, la polarización y el debate político en los medios. En una entrevista con el doctor José Antonio Crespo, historiador y reconocido analista político. Antes, las noticias fundamentales de este sector con la periodista Paulina Gómez. Media 20.1 presenta los temas relevantes de la agenda de radio, televisión y telecomunicaciones. El 6 de junio será recordado no solo como un día muy importante para la democracia mexicana, sino también como la fecha en la que medios públicos llevaron a cabo una cobertura informativa inédita de las elecciones. Un enorme equipo de más de 250 personas entre conductoras, reporteros, reporteras, corresponsales, redactoras y redactores, además de personal de ingeniería, ofrecieron a las audiencias los hechos puntuales y verificados de los comicios considerados como los más grandes de la historia de México. En la transmisión participaron Canal 11, Canal 14, Canal 22, Capital 21, Congreso TV, El IMER, Radio Educación y Altavoz Radio, bajo una coordinación general del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Una de las legendarias radiodifusoras de la Ciudad de México, Radio 1000, se convirtió desde el pasado 7 de junio en repetidora de Estéreo 100. Radio 1000, fundada en 1942, se suma al conjunto de emisoras comerciales que cambian de formato o desaparecen del cuadrante ante la crisis económica y la disminución de audiencias en la banda de AM. Luego de 10 años de negociaciones, el grupo de los 7, integrado por Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón, acordó fijar un impuesto de por lo menos 15% a compañías multinacionales. Falta la confirmación del grupo de los 20 o G20, pero según analistas se trata de un acuerdo histórico sobre la carga fiscal que abarca a los gigantes digitales como Facebook, Google y Amazon, y durante años han disfrutado de privilegios en territorios donde obtienen grandes utilidades sin pagar los impuestos correspondientes. La Comisión Nacional de Comunicaciones de Nigeria ordenó a todos los medios de comunicación dejar de publicar informaciones a través de Twitter. Previamente, el gobierno nigeriano suspendió las operaciones de esa red social en represalia a la decisión de la empresa de borrar un tuit del presidente Muhammadu Buhari en el que se incitaría a la violencia en contra de bandas de delincuentes que, según diversas fuentes, desde hace años aterrorizan a la población del centro y noroeste de Nigeria con secuestros, extorsiones, robo de ganado y asesinatos. Será hasta el año 2023 cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrá usar su cuenta de Facebook. La red social extendió la sanción tras ponderar las graves violaciones del político, sobre todo por los acontecimientos del 6 de enero de 2021, en que sus partidarios tomaron a la fuerza el Capitolio. Bienvenido, doctor José Antonio Crespo, a Media 20.1. ¿Qué tal? Mucho gusto estar con ustedes. Qué gusto tenerte, doctor Crespo. A ver, doctor, tú que eres un referente en el análisis político, en la discusión de los temas relevantes contemporáneos, ¿cuál es el principal factor, desde tu punto de vista, que está llevando a esta polarización en nuestra sociedad y que también repercute en el debate sobre los temas fundamentales del país?
Yo creo que llegamos a un punto en el cual las posiciones son muy distintas, las posiciones de un lado y del otro son muy distintas. Eso se debe también a diversas razones, a percepciones que se tienen sobre la realidad, de interpretaciones, teorías básicas que parten de un lado y del otro, que hacen que las cosas se vean muy, pero muy distintas. Yo diría que casi se ven de manera inversa. Lo que ven de un lado se ve al revés prácticamente en muchísimos temas, pero casi todos, del otro lado. Con lo cual la comunicación se dificulta. Pero sí creo también que tiene mucho que ver la posición misma del presidente, desde que era candidato. Pero ya que nos acercamos a una situación como la del 2018, en donde claramente había ya una dicotomía entre, por un lado, PRI y PAN, muy desprestigiados, muy golpeados, etcétera, y una posición también, pero muy belicosa, muy como lo ha dicho el propio presidente, de que están conmigo o están contra mí. Y eso lo decía de alguna manera desde la elección misma. Decía, no, aquí no hay medias tintas, lo dijo varias veces, y entonces tiene un discurso, una narrativa muy beligerante, muy tajante, en muchos sentidos muy maniquea, que yo creo que eso lo hemos visto en otras experiencias históricas, en donde el jefe de Estado, precisamente como jefe de Estado, con la influencia que tiene, mantiene un discurso polarizador, un discurso de confrontación, un discurso justamente del que no está conmigo, está contra mí, que desde mi punto de vista contribuye desde luego a esta polarización. ¿Por qué? Porque por un lado les estás dando a los tuyos, a tus seguidores, elementos de ataque, elementos de descalificación del que piensa distinto, del que está enfrente, del interlocutor. Entonces le estás dando permiso casi para decir, son conservadores, son traidores, son corruptos, no les preocupa el país, no les preocupa el pueblo, no les preocupan los pobres. Bueno, pues eso, desde luego, entre tus seguidores, pues se sienten con esos elementos para percibir las cosas de esa forma. Y del otro lado provocas que se reaccione también una polarización. Si tú estás del lado de los disidentes, críticos, que además es muy heterogéneo, no es un bloque homogéneo para nada. Hay gente de izquierda, muchísima gente de izquierda, gente de liberales, gente más conservadora, por supuesto, pero hay mucha heterogeneidad. Pero si tú ya te ubicas en el bloque donde te están diciendo eso, empiezas a reaccionar también con malos sentimientos, con reacciones violentas, verbalmente me refiero, claro, con una cierta incomprensión. Mucha gente dice, oye, pues si yo simplemente estoy cuestionando algunas cosas de las que hace López Obrador, y me refiero incluso a gente que votó por él, que lo acompañó durante todos estos años, hay mucha, ¿no? Y luego pues dicen, oye, sí, pero no estoy de acuerdo en lo que dice en los derechos humanos, por ejemplo, para quienes han estado en ese tema. Está descalificando a las organizaciones civiles. Entonces yo planteo y digo que no, que al contrario, que las organizaciones civiles lo hemos estado acompañando, que al contrario necesitamos su apoyo para las causas que estamos persiguiendo. Y nos contesta que somos conservadores y que estamos con los empresarios. En algunos casos sería cierto, pero en muchos no. Entonces, esas mismas personas se empiezan a desesperar porque no son escuchados, porque se sienten mal comprendidos. Y habrá otros que tampoco hayan votado por él o que desde el principio no votaron, pero que sí pueden acompañarlo en ciertos temas, que sí pueden estar de acuerdo en ciertos objetivos, pero como pasa con muchos expertos en distintos temas, le dicen, oiga, presidente, porque estamos de acuerdo en su lucha contra la pobreza, pero estos programas y la forma en que lo está haciendo puede salir más ya por razones técnicas. Ideológicamente puedes estar de acuerdo, moralmente puedes estar de acuerdo con los programas y sus objetivos, pero dices, oiga, pero si le hace así va a salir mal. Y la respuesta que es, conservador, corrupto, estás perdiendo tus privilegios, estás cuidando tus privilegios, entonces se rompe la posibilidad del debate. Oye, yo creo doctor, que hay mucho de eso. Oye, doctor, ¿y los medios no han abonado también quizás a esa polarización, a esas narrativas?
porque Sí. yo noto que incluso los columnistas que yo leía, muy serios, muy profesionales, hay más calificativos luego que argumentos. Es una opinión que yo la veo. Por ejemplo, no lo veo en las columnas que tú haces, pero sí lo noto en otros, donde parece más el hígado que la argumentación, la racionalidad en estos tiempos que poco abonan, pues, para que haya este diálogo, doctor. Sí, mira, en mi caso yo trato de argumentar mis puntos de vista con razones, elementos, aspectos históricos, pero sí soy crítico. Pues sí lo he sido. Con el PRI, con el PAN, lo fui también. Así En es. un momento los priistas me reclamaban, los panistas también. Pero sí creo que efectivamente el ambiente entre los críticos de López Obrador, en muchos casos, también efectivamente ya es un lenguaje de mucho golpeteo, de mucha descalificación. Sin disculpar a nadie, pero sí creo que eso en parte es de lo que estoy hablando, que entonces la gente empieza a reaccionar. Si de parte del presidente, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, al hacer críticas, muchas veces fundamentadas, lo cual no quiere decir que los críticos tengan la razón absoluta, simplemente desde su perspectiva, desde sus conocimientos, desde su visión de las cosas, están diciendo lo que ellos piensan. Y le dicen, presidente, por aquí le va a salir mal, haga esto, haga lo otro, por ahí no se vaya. Y las respuestas son las que te digo. Descalificaciones, son conservadores, están con la derecha, son herederos de Santana. Entonces, muchos de ellos empiezan a reaccionar con violencia verbal también. Claro, claro. Ojo, aquí no se puede dialogar. Entonces, y eso también abona, es un círculo vicioso. Pero sí creo, yo sí insisto porque lo creo, que el jefe de Estado tiene mucho mayor influencia que cualquier comunicador, incluso de los más influyentes, o cualquier intelectual, orgánico o no. La fuerza del jefe de Estado, y no hablo solo de López Obrador, podría ser el caso de cualquiera de los presidentes que hemos tenido, o de otros países del mundo. Si el jefe de Estado está con un discurso, una retórica de golpeteo, de descalificación, muchas veces, hay que recordarlo también, con calumnias, acusa a sus críticos con nombre y apellido, no genérico. No es de que te pusiste el saco, no, pues me lo está poniendo él con nombre y apellido, y acompañado de descalificaciones ideológicas y de acusaciones a veces que no tienen fundamento, de corrupción, de recibir dinero del extranjero, de tener condicionada tu opinión. En muchos casos puede que sea cierto, pero hay muchísimos otros casos que no. ¿Cómo reacciona el aludido? ¿Y cómo reaccionan otros que se pueden identificar con él? Pues de la misma manera, ¿no? Mal, que no, ese es mal. O sea, uno de los temas. Sí. Tenemos que hacer ya la pausa, doctor Crespo, pero después de ella, ojalá nos puedas comentar entonces qué tenemos que hacer. Digo, ya se ha señalado al presidente de la República, pero ¿qué otras áreas de oportunidad tenemos? Así que, por favor, no se vaya. Seguimos en la entrevista con el doctor José Antonio Crespo. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy César Enrique Olmedo Piña y quería comentar muy brevemente cuáles han sido los avances que han tenido los derechos de las audiencias, al menos en los últimos 5 años. Y yo creo que podríamos decir 2 cosas. La primera es que son derechos que ahora ya se encuentran reconocidos, ya están en la Constitución. Y 2, ya tienen un alcance normativo, gracias a los trabajos del Poder Judicial Federal al interpretarlos, y al Congreso de la Unión al desdoblarlos y puntualizarlos. ¿Y qué tenemos ahí en resumen? Que son derechos complejos, porque el obligado no solo es el Estado, puede eventualmente el obligado ser también un medio de comunicación, y al mismo tiempo son derechos transversales, porque se conectan con la libertad de expresión, con la réplica o con otros derechos en el marco de una deliberación informativa y a su vez dentro de una democracia constitucional como es nuestro país. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Y estamos platicando con el doctor José Antonio Crespo sobre pues estos tiempos de polarización. Doctor Crespo, nos decías, antes del corte que
pues tú ves que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, mucho abonado a este debate tan encontrado en el que han imperado, pues, dominan los calificativos, expresiones incluso a veces hasta de odio, que lleva a que no haya un debate político serio de altura desde tu punto de vista. ¿Qué tendrían que hacer otros actores políticos? Porque, como tú dices, es no solo de alguien que efectivamente puede tener una influencia, pero también hay otros políticos, actores también muy influyentes, incluso hasta empresarios y otros actores sociales que quizá en lugar de alimentar este encontronazo, deberían tomar otras alternativas, otro camino. ¿Qué sugieres, doctor, ante esto? No es fácil qué puede haber algo eficaz, porque efectivamente, como te decía, sí hay mucho radicalismo de un lado y del otro. También del lado, digamos, de los críticos, de pronto oyes voces y personajes que dices, no, espérate, no es para tanto, en fin, ¿no? Di lo mismo, pero lo puedes decir de manera un poco más civilizada, respetuosa, sin cagar en los adjetivos, ya insultos, muchas veces. Sí, muchos medios también, aunque yo entiendo que en los medios la pluralidad es lo que debe prevalecer y que en otros países también encuentras medios muy, 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 muy pegados al gobierno y otros muy radicales y muy contrarios al gobierno. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa. Pero eso no exime el hecho de que sí tiene que haber una responsabilidad también de lo que hacen los medios, de que sus noticias pues estén apegadas lo más posible a la realidad, que la forma también de presentar las cosas pueden tener un sesgo ideológico por la ideología que ellos profesan, pero sí puede hacerse de maneras, digamos, más civilizadas, más buscando un debate racional, productivo, que eso es lo que ya no veo yo. Yo no veo ese debate racional, productivo, provechoso, en el que puedan ponerse de acuerdo en lo que se pueda, intercambiar ideas con argumentos, con razones, y eventualmente que de ahí salga algo provechoso para todo el país. No, sí, es el radicalismo. Y mira, hay un fenómeno que los estudiosos de las revoluciones lo han marcado, y no digo que estemos en una revolución violenta, pero sí en un gobierno que se pretende revolucionario, y en parte por eso también es el lenguaje de los revolucionarios, que es muy firme, y los que no están conmigo es que están poniendo piedras. Por eso quizá ese radicalismo del discurso oficial. Pero entonces cuando se da así la polarización, dicen estos teóricos, los de en medio quedan fuera, no les hacen caso, se echan encima a los dos, a los radicales de un lado y los del otro. Lo hemos visto cuando gente, por ejemplo, identificada con el gobierno, que defiende básicamente el proyecto de López Obrador, de pronto se vuelve un poco crítico en algunos temas, se le echan encima los de su bando, ¿sí? Lo empiezan a descalificar, a lo mejor de traidor, de tibio, ¿no? Y del lado de los críticos también pasa eso. Cuando algunos de los críticos dicen, bueno, pero mira, hay que reconocer esto, bueno, pero a ver, aquí en esto sí está bien el gobierno, se te echan encima los de tu propio bando, los más radicales, digamos, los más duros. Sí. Y eso provoca, normalmente en estos procesos, repito, aquí sin violencia, afortunadamente, pero de todas maneras la violencia verbal sí está, la violencia retórica, provoca que los que están en medio se empiecen a apagar, y ellos mismos una de dos, o el golpeteo mismo del que son sujetos hacen que se radicalicen, o se hacen a un lado, porque están recibiendo golpes. Oye, doctor, pero ¿tú crees que este debate, esta polarización que vemos mucho en las redes sociodigitales, en Twitter, en Facebook, en los grupos de WhatsApp, está llegando al grueso de la población? Porque a mí me da la impresión de que estamos en dos mundos un tanto distintos, ¿no? Lo que se hablaba, pues, del círculo rojo que discute los temas relevantes, se polariza, hay discusiones, pues, muy acaloradas, pero el grueso de la población pareciera, pues, de que incluso, pues, está alejada de esos debates y apoya, según así lo dicen las encuestas, al presidente de la República. Sí, o no lo apoyan, pero tampoco están tan metidos necesariamente en esta discusión tan fuerte. Sí, tienes la razón, y no sé si celebrarlo. En principio sí decir, no, qué bueno que no está toda la población metida en esa dinámica de pleitos de familias separadas de pronto, que dejan de verse. Sí. Pareja. En mi familia ha pasado también, doctor. Sí,
Sí, en muchas familias, parejas que se separan, amigos que se dejan de ver porque se pelean, si se ven, porque están de los dos lados. Yo no recuerdo haber visto eso en ya bastante tiempo que tengo, de analista y demás. Sí se apasionó uno y todo, pero yo no había visto este nivel de polarización y de confrontación, la verdad. No este nivel. Entonces sí es una situación complicada, pero digo, quizás sea de celebrar que una buena parte de la población no está tan metida, que no se apasiona tanto por la política, que de hecho pueden votar y tener sus opiniones, pero no al grado de lo que sucede en el Círculo Rojo, que efectivamente las posiciones se toman tan firmemente por los valores que le dan o al proyecto de López Obrador o a lo que desde el otro lado se está viendo que puede estar en riesgo, por lo menos así son sus convicciones, y le dan tal importancia a esos valores, y no es que no la tengan, para esas personas sí la tienen, que toda la confrontación es durísima. Oye, doctor, sí. Adelante, me ibas a decir una idea. Que una buena parte de la población, probablemente mayoritaria, así tenga sus preferencias y vote por uno u otro, además de los abstencionistas, que esos están totalmente alejados, no se la toman tan en serio. Ya. Creo que eso puede ser algo positivo. Bueno, de alguna manera, digo, está bien que tengamos una sociedad politizada, participativa. Ahora, pero en este contexto, ya estamos casi cerrando el programa, doctor. Yo estoy viendo también en los spots de los partidos políticos que también lo que sobran son calificativos. Supongo que esto es normal en otras sociedades, pero en este clima como que parece incrementar pues este distanciamiento entre estos dos grandes, podríamos llamar grupos ideológicos de ideas. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente. Sí es más o menos lo normal en otros países, pero aunque varía de un país a otro, sin duda. Tampoco es todo igual, no. Hay unos países que manejan las campañas de manera más civilizada. Pero yo creo que lo hacen porque es más eficaz. Es más eficaz que hacer propuestas concretas, técnicas, en donde la gente se siente alejada. Incluso en los debates y demás, a veces los candidatos que simplifican más sus posiciones y las presentan en términos de blanco y negro, tienen de pronto más jale, más eficacia que los que se meten en los detalles técnicos, que eso es otra vez, para especialistas, no para el gran público. Y yo creo que por eso los partidos se van en la simplificación extrema de las cosas y en el golpeteo de los adversarios. Pues sí, pues eso ha funcionado en otros momentos. En los últimos segundos que nos quedan, doctor Crespo, ¿cuál crees entonces que debería ser la función de los medios, sobre todo de personalidades como tú, doctor Crespo, que tienen un liderazgo de opinión, que son referentes en el debate de los asuntos públicos en México? Bueno, sí se tiene que desde luego hacer análisis sobre qué está pasando desde el punto de vista de uno, qué va a pasar, por dónde, qué está sucediendo, das la interpretación de las cosas, pero quienes asumimos una causa partidista o política, en mi caso no es partidista, en mi caso es lo que para mí ha sido la principal motivación de mi carrera, que es instaurar, fortalecer la democracia política. Entonces también tienes una posición crítica frente a quienes desde tu punto de vista están afectando eso. Y eso es parte del problema, porque también del otro lado están seguros que los críticos están haciendo un golpe de Estado, están planeando un golpe de Estado, entonces ellos lo ven con plena seguridad. Allá hay golpismo. Y desde aquí decíamos, aquí se están afectando, por ejemplo, instituciones autónomas, espacios de contrapesos. Entonces nosotros vemos un riesgo a la democracia y allá ven un riesgo a la estabilidad y una conjura que desde aquí yo no la veo. Sí, hay chispazos por ahí, ¿no? Posiciones radicales de pronto, pero así como una conjura para dar un golpe de Estado, no lo veo. Eso complica muchísimo las cosas. Y desde luego que entonces la crítica se confunde con el análisis, pero eso también es inevitable. Quien hace análisis y comentario, normalmente tomamos posturas críticas de los actores que desde tu punto de vista están actuando en contra de tus propios valores o convicciones. Entonces, como que no tenemos muchas salidas, doctor Crespo. Yo espero, no sé, que con el tiempo las cosas se vayan acomodando. Lo que pasa es que también se pueden complicar. Yo siento incluso, mira, me preguntaban, cuando acabó la elección,
del 18, muchos colegas, periodistas me preguntaban, oiga, normalmente después de la elección las cosas bajan. Dije, yo creo que en este caso no va a ser así. Yo creo que vamos a mantener la polarización y se puede incluso incrementar. Creo que se ha incrementado, en estos 2 años y medio. El tono, las descalificaciones creo que están más intensas que cuando después de la elección. Y eso puede continuar, repito, dependiendo de cuáles sean las posturas de los distintos actores políticos, no de un solo actor político, de todo. Pues todos podemos contribuir, doctor Crespo, entonces, a la templanza, al debate civilizado, todos desde nuestra trinchera, desde programas como estos, desde el columnismo, desde los medios. En fin, pues esa es la sugerencia que haremos para esta etapa que estamos viviendo del proceso electoral y para lo que viene. Sobre todo aportar argumentos, datos, aunque ahí también siempre hay debate, pero cualquier opinión, cualquier posición, interpretación que venga acompañada de hechos, de argumentos racionales, pues eso puede ayudar en alguna medida. Muy bien, pues ahí está la recomendación. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Crespo, por estar en Media 20.1. Encantado, con mucho gusto. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.